Listo. Entonces, ese tema del Product Backlog, ya sabemos que el Product Backlog son todas las tareas, eh, o todas las actividades, digamos, que hay que hacer para completar un producto. Ya hablamos de nuevo en general, no estamos hablando de un producto de software específicamente, sino un producto cualquiera. Ya les conté algunos ejemplos de el tema funciona metodológicamente para cualquier tipo de proceso y de negocio. Y bueno, y si yo también está por ahí interesado en el tema de coach ágil, pues ahí muy seguramente de las cosas interesantes allí es la cantidad de herramientas que te muestran para poder aplicar a todo este tipo de procesos. Entonces, ya no solamente Scrum, sino que son todas las demás herramientas. Uno puede aplicar Kanban, Scrumban, Lean, bueno, una cantidad de cosas que existen hoy en día y que se pueden aplicar a cualquier proceso. Digamos que en este caso Scrum, para seguir con lo que vamos hablando, el backlog, que es esa bolsa, como les decía yo en símil, es una bolsa gigante donde yo he hecho todas las actividades que tengo que realizar para completar un producto. Ese es el backlog. Y el backlog funciona como una pila. Es decir, yo todo lo que voy echando va cayendo encima de lo que está abajo. Eso, si ustedes lo ven a simple vista, digamos que podría representar un riesgo si realmente funcionara como funciona una pila normal. Es decir, no sé si recuerdan que una pila funciona en modo FIFO, o sea, first in, perdón, LIFO, last in, first out. Es decir, lo último que eché, como es una pila, de lo que veo más arriba, entonces es lo primero que voy a tomar. Sin embargo, recuerda que aquí hay algo importante y es que a pesar de que yo amontono la pila, porque eso es lo que uno hace con una pila, es decir, le voy echando cosas encima, es el product owner quien decide al final qué cosas que están allá adentro se hacen y en qué orden. Entonces eso, digamos que de alguna manera garantiza que estoy tomando tareas que pueden estar muy en el fondo, tareas que pueden estar en la mitad o tareas que están en la parte de arriba para completar una iteración o una entrega del producto. Entonces, eso es, digamos que es el backlog. Ya más o menos habíamos hablado un poco de... Importante aquí, todas las tareas tienen que listarse en ese product backlog. Es decir, yo tengo que hacer realmente una lista de todas las tareas que tengo allí y para eso me ayudan hoy en día todas las herramientas que existen tecnológicas para trabajar con backlogs y para trabajar con cualquier tipo de metodología. Y apelando al principio de la transparencia, pues todas estas tareas tienen que ser visibles para todo el equipo. Porque recuerden que cuando hacemos o vamos a armar el sprint backlog, el equipo lo que hace es de forma autónoma cada uno ir tomando la tarea que va a realizar de acuerdo con sus capacidades y conocimientos. Entonces, finalmente, esto digamos que es importante el backlog porque nos dice de qué tamaño es el esfuerzo general que yo voy a hacer para lograr un producto y el product owner es quien se encarga de crear este backlog y de definir o mantenerlo, más bien definiendo el alcance pues, y los requisitos del producto. Y recuerden que también, te los pregunté la vez pasada, es el que se encarga de priorizar, es decir, que se dice de todas las tareas que hay dentro del backlog, que se hace primero antes que otra cosa. Priorización, perdón, esa priorización es de acuerdo al valor que entrega cada tarea o Y digamos que una de las funciones del product owner es entender, pues, qué es lo que genera más valor en un momento para el cliente y para, digamos que para lo que él quiere especialmente para su producto. Entonces, de acuerdo a lo que genera más valor, pues él es quien toma la decisión de qué es lo que se debe hacer primero y qué es lo que se debe hacer después. Ahora, yo les había comentado que por aquí al final tengo una especie de ñapa y me adelanto un poquito allí, es cómo yo priorizo, porque esa es una de las cosas más complejas que hay. Cuando son pocas actividades, el cerebro fácilmente puede escoger qué hacer primero y qué hacer después, pero cuando son muchas, el cerebro después de una cantidad de actividades pendientes o tareas que tiene por realizar, se bloquea y no es capaz de realizar esa priorización. Por eso también hay una especie de metodologías que nos ayudan a hacer la priorización, que las vamos a ver, espero, al final si terminamos pues todo esto que está aquí pendiente, que yo creo que sí.
Perdón, y Bien, otra, esa, dime, perdón, y dale, dale, una tarea, tranquila. digamos, se puede eliminar, ¿cierto? Digamos, de los, digamos que Sí, haya, bueno, ya listo, sí, gracias. o sea, finalmente digamos que el backlog No es no estático. es que todo, no es sí, no es estático, no es que todo lo que caiga ahí yo lo tengo que hacer. Hay momentos en los que hay que hacer un refinamiento del backlog y es que si definitivamente hay tareas que están quedando allí y no se hacen, es porque seguramente no eran muy importantes para el negocio o ni siquiera eran requeridas para el producto. Entonces, pues en algún momento hay que hacerle una limpieza a ese backlog y sacar lo que ya no se necesita. Esa es una. Y la otra es, recuerde que el product owner es el responsable de mantener el backlog. Si él decide que hay algo que ya no se necesita, pues él dice hay que sacarlo y se elimina. Listo, gracias. Por eso es bastante dinámico. Después de tener el backlog completo, cada que yo voy a iniciar un sprint, yo tengo que definir qué trabajo voy a hacer en ese sprint como product owner. Y el equipo simplemente lo que hace es distribuirse las tareas. Ese trabajo o esas tareas específicas que van a entrar a un primer sprint o a un segundo sprint o en cada uno de los sprints o en cada una de las iteraciones es lo que se llama el sprint backlog. Bueno, ahí quedó mal escrito porque es con T, no es con G, sino con T. Entonces es el sprint backlog, que es nada más que las tareas que yo voy a realizar o que el equipo va a realizar dentro de un sprint, lo que se compromete cada uno hacer dentro del sprint. Para eso ya empiezan a aparecer un poco las herramientas. Una de ellas es, como ustedes la ven ahí a un ladito, que es más o menos un tablero Kanban muy sencillo, donde yo coloco el producto. Un momentico, yo aquí saco el láser. Yo coloco aquí el producto, por ejemplo, lo que hablamos ahorita de la web para compra de libros. Coloco el número del sprint en el que voy, cuál es el objetivo del sprint. Por ejemplo, aquí que puedan completar una búsqueda de libros por autor y ordenarla por precio de compra, ascendente, descendente, así como por año de publicación. Eso es del ejemplo que hemos visto antes. Y en este caso se crearon tres columnas. Una que dice pendientes, son las tareas o las historias pendientes. Otras que están en progreso y todo lo que ya ha ido finalizando. Así se puede organizar fácilmente un sprint backlog. Hay gente que lo hace así tal cual. Ponen un tablerito visible y todo lo manejan a punta de POSITs muy fácilmente. Otros manejan herramientas como Trello, como Jira o Monday o cualquier herramienta que hoy en día soporte Kanban y organizan todas sus tareas de esa manera. Bien, ¿qué principios básicos tiene la definición de cuál es el backlog? Los principios responden a un acrónimo formado por tres letras que significa o que significan o que se lee deep, deep como de profundidad. Uno es que sea detallado apropiadamente, esa es la D, y aquí es supremamente importante que cada tarea sea suficientemente entendible por el equipo. En algún momento por allá el viernes habíamos hablado que hay veces en las que yo echo algo al backlog y digamos que ese algo salió en el sprint backlog, pero el equipo no tiene suficientemente claro qué es lo que hay que hacer allí. O parece incluso que eso que hay que hacer allí se subdivide en otras tareas. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es tratar de detallarlo de forma apropiada para que el equipo pueda entenderlo. Por eso utiliza esa D que está allí. Igual, digamos que puedo trabajar, si el equipo lo decide, podemos trabajar con el entendimiento básico que haya. Recuerden que aquí una de las premisas es que todo está sujeto a cambio. Y así como está sujeto a cambio, significa también que yo puedo ir añadiendo detalles a medida que voy perfeccionando los sprints. Entonces, digamos que en un primer sprint hago lo que entendí. Si el product owner está de acuerdo, pues yo hago, o como equipo hacemos lo que entendimos, los detalles que tenemos y en un siguiente sprint, pues profundizamos un poco más, obtenemos otros detalles y muy seguramente obtenemos otras tareas para agregar y con base en eso, pues trabajamos, digamos que de manera detallada. El segundo principio es la E de emergente, y eso significa que un poco lo que hablabas tú ahorita, y es que pues, el product backlog como tal es dinámico, es decir, siempre está evolucionando, están sacando tareas, están ingresando nuevas tareas y se adapta a función en función de que yo vaya haciendo ciertas revisiones, como por ejemplo en la daily pueden salir 1000 cosas para hacer en las reuniones diarias, o incluso en los feedback que yo pueda recibir del product owner y de los mismos equipos de desarrollo, pues para que el producto realmente genere valor, que es lo que tú mencionabas ahorita con respecto
a la priorización. Si yo veo que algo no está generando valor, que necesita realmente algo o algún proceso adicional, pues doy mi feedback y con base en eso, pues mantenemos el backlog apuntando a producir valor hacia el producto. Después viene estimado, y es que todas las tareas tienen que tener un valor aproximado en función del esfuerzo. Eso es la parte importante y que es una de las partes difíciles a veces para los equipos, es yo cuánto me voy a demorar haciendo una tarea. Entonces ahí apela uno mucho, si nos vamos un poco a otra metodología, que es la metodología del PM, si nos vamos allí, uno apelaría mucho a lo que es el juicio de expertos, pero los expertos son los mismos que están dentro del equipo. No estamos hablando de traer a alguien de la calle para que venga y me diga cuánto me demoro, sino que cada uno recuerden que yo tomo las actividades con base en mi experiencia, en mi conocimiento, y con base en eso soy capaz de decir cuánto esfuerzo necesito para llevar a cabo mi tarea. No, eso no significa que tiene que ser perfecto. Es decir, yo digo, no, yo me demoro 2 días haciendo esto, pero pues resulta que no me demoré 2, sino que me demoré menos, pues excelente. Pero si veo que me voy a demorar más, pues muy seguramente a través de todos los eventos o las ceremonias, pues nos vamos a ir dando cuenta de esa retroalimentación y sabremos que habrá que hacer algún ajuste frente a lo que es el esfuerzo de las tareas. Eso no va a retrasar por ningún lado el proyecto. Lo que va a hacer es que pues tengamos que hacer un redimensionamiento del sprint y ver si dentro de otros sprints podemos equilibrar un poco los desfases que haya. Y por último, priorizado, que ya lo hemos venido mencionando, y es que pues tiene que haber una categorización y una priorización para saber qué es lo que hacemos primero y qué hacemos a continuación. Que están dentro del backlog, los ítems, pues como hemos hablado ya, siempre tienen que agregar valor, o sea, tiene que ser algo que realmente sea importante para el producto y no que sea simplemente unas características de esas que chévere tenerlas, el famoso nice to have, chévere tenerlo, pero no es que agregue un valor sustancial a lo que yo necesito generar dentro de un sprint. De hecho, esas cosas de nice to have normalmente se van para los últimos sprints, y para los primeros sprints pues quedan todas aquellas características que van a permitir que yo entregue un producto parcialmente funcional y que el usuario, digamos, que quede completamente satisfecho frente a lo que yo voy a entregar. Lo segundo es que pues deben estar priorizados, ya lo hemos venido hablando desde el viernes y ahora pues en lo que llevamos aquí trabajando, que tiene que haber una prioridad de todo lo que yo vaya a meter en el backlog. Puede ser, por ejemplo, en valor de la funcionalidad para el cliente, en tamaño, en dificultad, formas de priorizarlo, pues hay muchas, y metodologías, pues ya las vamos a ver posteriormente. El nivel de detalle también, digamos que es importante. Los que están más arriba, es decir, los que están más arriba, me refiero ya cuando están priorizados, porque ya sé que voy a echarles mano y los voy a empezar a trabajar, pues normalmente van a estar mucho más detallados o refinados, y pues todo el equipo va a tener un entendimiento claro de lo que tienen que hacer. Los que están más en el fondo se van quedando, o en el fondo se van quedando cada vez que yo saco el sprint backlog o las tareas que van para el sprint, se van quedando aquellos que o no agregan el valor que necesito para ese momento o no están suficientemente detallados. Eso es lo que normalmente va a pasar. Todos los ítems definitivamente tienen que ser estimados, y pues obviamente está sujeto a cambios en todo momento. Bueno, no debe contener elementos ni acción ni tareas de bajo nivel, eso pues es como una parte básica. Y la pregunta allí, si ustedes ven, y se los pregunto a ustedes, si ustedes ven aquí algún riesgo dentro de esos ítems, que yo creo que ya incluso lo mencionamos ahorita. ¿Alguien ve algún riesgo ahí de ese movimiento que uno hace constantemente con los ítems? Es decir, con las tareas, ven que que puede suceder algo con esos ítems ahí, ya ustedes lo mencionaron, yo también ya lo mencioné hace un momentico. Pues digamos que se vayan quedando algunos eh, de esos ítems que no se toquen, por lo menos que lo que tú estás mencionando ahora, lo de los nice to have, y que al final de pronto, pues digamos que se dejó para lo último, pero en realidad ocasionaba más tareas y eso de pronto ocasionó que el desarrollo de las tareas tomara más tiempo del que estuviera estimado. De pronto, no sé. Sí, sí, tienes razón. Ya lo hemos mencionado ahorita y creo que tú también lo vuelves a mencionar ahí. Y digamos que ese dinamismo a veces va llevando a que en el fondo vayan quedando como las cosas más pesadas. Y más pesadas puede significar las cosas que nadie quiere hacer, porque suele pasar mucho, más de lo que uno cree.
Hay cosas que todo el mundo dice, no, esto es un chicharrón, eso mejor no nos metamos. Y ahí es Ujú. donde viene la habilidad del product owner para decir, venga, eso es algo que agrega o es algo que no agrega valor. Porque por más chicharrón que suene, como hablamos en algún momento, eh, pues hay que hacerlo porque agrega valor. Entonces, pues ahí es donde se le va a dar el orden y la prioridad suficiente a cualquier cosa que vaya quedando en el fondo. Y lo otro es que sí, definitivamente en el fondo van quedando cosas que pues al parecer estaban ahí incluidas, eran necesarias supuestamente en un inicio, pero al final pues si están quedando allí es porque muy seguramente no eran tan necesarias como pensábamos. Entonces, para eso, digamos que hay varias cosas, hay varias cosas aquí, perdón, hay varias cosas aquí en lo que tiene que ver con esa parte. Y una de las tareas que se hace, o una de los eventos que se hace constantemente, y lo recuerdan allá en los gráficos que les mostré sobre cómo era el proceso, es el refinamiento. Y es estar viendo dentro del backlog, pues estar monitoreando ese backlog y observar qué cosas están siguiendo ese patrón para detallarlas si es necesario o para que definitivamente tomemos la decisión de retirarlas, como tú decías hace un inicio. O sea, no hay, si no me están sobrando, definitivamente saquémoslo. Y lo otro es que en algún momento se puede tomar decisiones como decir, yo no voy a agregar un ítem hasta que definitivamente todo esté completamente hecho. Eso nos ayuda a controlar un poco el tamaño del backlog, que es una de las cosas que hay que hacer, ahorita lo vamos a ver más adelante, eh, y a evitar que se empiecen a quedar cosas que nadie quiere hacer. Eso es bastante eh, común. Algunas preguntas aquí del tema de certificación. Miren, ahí hay un sitio, de hecho, para los que no han presentado el examen, no sé, creo que Amparo no lo ha presentado, Joana no lo ha presentado, no sé. Mm, bueno, no, Amparo todavía está nueva en este tema, pero se puede animar a presentarlo, que es bastante sencillo. Ahí está un enlacecito que les puede servir. Ese enlace tiene algunas preguntas que les pueden servir para guiar su presentación del examen de Scrum y también del de Fundamentos y también el de Scrum Master. Pero Ok, igual, ahí yo saqué algunas para que, así de manera de ejercicio, los que ya lo presentaron puedan contestar y los que no, pues también a ver cómo van con las ideas. La primera es, ¿quién puede agregar elementos a los backlogs? Joana ya lo presentó. No, no, señor. Ah, el bueno, pero está product estudiando, owner, está juicioso, Ajá, porque está yo soy juicioso. PO, yo soy PO y yo Ok. administro el backlog. Ajá. Exactamente, el Product Owner es el que puede agregar elementos a los backlogs. Recuerden que el Product Owner, lo acabamos de decir hace 2 diapositivas antes, es quien administra el backlog. ¿Quién es el Una dueño del Sprint pregunta, Backlog? Juan, una Ujú. pregunta, una inquietud que me surge. Del equipo de desarrollo pueden agregar elementos al backlog. Lo pregunto porque en No, este caso, por ejemplo, yo administro el backlog como PO, yo priorizo, yo hago todo el ejercicio que acabas de mencionar, pero el equipo de, por ejemplo, en el transcurso del sprint, agrega un storybook, que es como es un error que surgió en la prueba, por ejemplo, entonces la chica de Cuba agrega un ujú. storybook al backlog. ¿Eso está bien? ¿Eso es correcto? ¿O Pues eso es un acuerdo metodológicamente, entre digamos, equipos? metodológicamente sí, diría uno que metodológicamente no está bien, o sea, no, no es lo que la metodología sugiere. Ok. Sin embargo, si estamos hablando de que vamos a agregar cosas al Sprint Backlog, en el Sprint Backlog sí, el equipo de desarrollo o el Development Team o el Scrum Team, como se llama hoy, Ujú. sí puede agregar lo que quiera al Sprint Backlog, Ah, sí, pero así no puede funciona agregar el lo que sprint. quiera, sí, pero no lo que quiera al backlog grande, porque finalmente eso Ah, es el Product Owner. Ahora, si tú haces un negocio y tú lo decides y haces un acuerdo con el equipo QA donde si ellos encuentran un bug, pues si agregan la historia al backlog y ellos pueden hacerlo, bueno, listo, está bien, pero por lo menos que pase por tu conocimiento, o sea, no que tú te vas a dar cuenta y el backlog empieza a crecer y tú ves esto dónde está saliendo, pero tú sí perfecto. tienes que estar enterada que ellos lo están haciendo, pero se puede, en ese caso sí se podría. Ok, bueno, sí, efectivamente lo que ocurre en el sprint backlog, que son Ujú. cosas que Al surgen sprint sí, en el desarrollo de esta semana, nada más. Sí, de sí, lo contrario, al nadie sprint más backlog hace sí, nada en el back. Ok. al sprint backlog sí, porque finalmente digamos que el developer team es el dueño del sprint backlog. Entonces ellos pueden agregar cosas al Mm, backlog de su sprint que están ejecutando. perfecto, es claro. Por eso dice, ¿quién lo puede cambiar? Pues lo puede cambiar el development team. Y recuerda que el development team prácticamente, pues son todos de ahí para allá. Ahí no hay, es que Ok, unos son los de Cuba, otros son los de no sé qué. No. Todos son el todo. development team y pueden agregar cosas al sprint backlog. Ok.
Esta es una pregunta que sale en el examen, no sé, en el de fundamentos creo que no, pero sí en el de Scrum Master. Y es si se necesitan hacer sprints de análisis y de diseño para resolver alguna dependencia y reducir la deuda técnica. Parece que la deuda técnica es un tema de uso y de conocimiento, del caso de software, pues del software o del lenguaje en el que yo estoy trabajando o voy a trabajar. No sé ustedes qué opinan con esa pregunta. ¿Se puede o se necesita o no se necesita hacer? Pues yo creo que no, porque supuestamente no debe haber dependencias, ¿no? Entre los sprints. Sí. Solamente existe un único sprint. Ahí no hay sprints de análisis, de diseño, de nada. Un sprint es un sprint y no hay más. Ok. Listo. ¿Cuál es el criterio correcto para ordenar el product backlog? Esa también es una pregunta. Pues Hay yo unas diría preguntas que que lo tiende a confundir a uno. lo que Sí. agrega valor, ¿no? Pues lo que hemos visto, ¿no? Y es una pregunta que confunde mucho y la respuesta es esta. Lo que el product owner considere. Ah, Ok. Porque es el product owner el que decide cómo lo va a ordenar. O sea, no sé, nadie sabe qué significa para él o qué tiene para él más valor que otra cosa. Y la respuesta es esa, es lo que el product owner considera. Las pongo ahí en negrilla porque esa es la respuesta correcta que hay que dar en el examen. Wow, en serio, ok. Bueno, ¿cuál es el resultado de un sprint? Es sencilla. Es un incremento potencialmente liberable de un producto hecho o un don. Ya también sale casi literal. Le cambian algunas cositas, pero también sale. ¿Cuándo se termina un sprint? Ah, eso también sale bastante. Y uno se pone a darle vueltas, ¿cuánto es que se acaba el sprint? Pero ¿cuándo se acabará? ¿Qué se le ocurre? Una cosa así loca que se le ocurra. Eh, con las reuniones retrospectivas, No. ¿no? Una cosa más loca todavía. cuando, Más loca y una cosa que uno diría o sea, que la respuesta sería hasta absurda, pero así es. cuando termina el tiempo, el time box. Ujú. Cuando el tiempo del sprint termina. Así es. Tal Sí cual. o no. Mejor dicho, un sprint termina cuando se acaba. Así es fácil. Porque en algunos exámenes sale así. Exacto. ¿Listo? ¿Y quién Ujú. estima el trabajo durante el sprint? También es sencilla. El equipo de El Ok. developer. el El development team. development. Muy bien. Ya están casi listas. Ya tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Les quedan 32 nomás. Yo Bueno. presenté yo presenté hice el primer intento del ProDonet, pero es que hay preguntas, o sea, no son así como tan exactas, son más Sí, de contexto. O sea, son muy capciosas. sí, son Juan, de contexto. disculpe. ¿Cómo? No, qué pena que le quería decir a Juan que disculpe que si se puede regresar a la imagen anterior, por favor. Sí. Un minuto. Sí, Listo, entonces, gracias. sí, no son preguntas así como tan exactas, son más que todo de contexto. Entonces Ujú. es más confuso como decir, como escribir o decidir cuál es, porque pues no es así como no están así como tan así como aparecen aquí. O sea, hay algunas así, pero las otras de contexto son como unas 5 o 6. Sí, sí hay esas ahí las de conceptos son más bien pocas, ahí son más preguntas como, así tirando como las preguntas del PMI, que son preguntas como de experiencia, como de Exacto, lo que pasa en la ejecución de la tarea como tal del product owner, sí, sí son las preguntas. sí. Es más durito, ese es más durito. Mm. Bueno, listo. Uno de los temas que siempre genera discusión es el famoso ready o don't. Y es cuando considero ¿Dado pantallazo de que la otra? algo está o que el trabajo está hecho. Habían Dime. visto. ¿Cuántas habían visto? Ah, ok, pensé que no. Ya le tomé pantalla y le mandé. ¿Ya están viendo la pantalla todavía no? Sí, señor. Ok, listo. Muy bien. La definición del don
es simplemente un checklist de todos los aspectos que tienen que suceder para yo decir que definitivamente un elemento del Product Backlog ha sido terminado. Entonces, un producto está terminado, pues si cumple, y eso es una pregunta de examen, si cumple o no con la definición de hechos. Esta dice literal. La definición de hechos significa que pues todo el mundo entendió lo que había que hacer. Perdón, la definición de ready es cuando todo el mundo entiende lo que había que hacer. En ese caso está ready. Ahí podemos decir, listo, yo entendí, ahora sí ya lo puedo ejecutar o lo puedo trabajar para terminarlo. Y cuando lo termine, pues es cuando efectivamente ya se considera hecho. Sin embargo, digamos que un producto o un ítem o un elemento del backlog no necesariamente que no esté pues ready al 100%, es decir, que no haya un entendimiento total, puede ser seleccionado para un sprint planning y además de eso terminar de refinarse durante el sprint. Lo vimos en la diapositiva tras anterior, donde decíamos que cuando yo tomo las tareas que voy a hacer en el backlog, no necesariamente tienen que estar comprendidas al 100%. Eso significa que no necesariamente está ready al 100% y que ese refinamiento durante el sprint backlog, pues yo lo puedo ir llevando a cabo para encontrar lo demás que tengo que hacer y completarlo. Entonces, eso casi no sucede. La verdad, yo creo que los equipos casi siempre van a trabajar un poco más a seguro y tratan de que definitivamente todo esté 100% comprendido y si no, más bien lo mandan a una tarea de refinamiento previo antes de llegar al sprint planning, incluso al sprint backlog. Entonces eso realmente no es que suceda mucho. Sin embargo, según metodológicamente, pues eso podría pasar y podría hacerse, digamos que no habría ningún inconveniente si yo decidiera hacer un refinamiento dentro del sprint. La definición de ready es importante cuando yo voy a seleccionar un elemento del sprint planning. Eso significa que cuando yo voy a hacer el sprint planning y voy a seleccionar los elementos que voy a incluir en el sprint backlog, pues si hay algo que yo no lo entiendo, significa que ese algo no está ready. Por lo tanto, pues lo más probable es que no lo seleccione, porque pues, me voy a meter con algo que ni siquiera entiendo qué es lo que hay que hacer. Entonces tiene un poco de lógica. Y la definición de hecho es la que nos ayuda a nosotros a verificar que el trabajo del elemento ha concluido y que está puesto para que los usuarios, está disponible para que los usuarios lo puedan utilizar de manera inmediata. Ahora, ese don, más que aquí lo que no está, pero bueno, ese don o el trabajo de don normalmente es lo que está asociado a los criterios de aceptación. Pues si yo ya completé los criterios de aceptación, en el caso de una historia, de usuario, en ese momento yo ya puedo considerar que el trabajo está done, completamente hecho. Sin embargo, hay una variación y es que el equipo es quien decide cuál va a ser su definición de hecho. Incluso en algunas empresas, sobre todo en casas de software, pues obviamente, la misma empresa tiene algunas políticas con las cuales en la fábrica de software se toma la decisión de cuándo un producto se considera done o cuándo no se considera done. Y eso puede ser una práctica propia de la organización. O sea, no necesariamente es una camisa de fuerza que tenga que ver con los criterios de aceptación. Eso parece un poco raro, pero pues en algunos casos sí, sí digamos que lo llaman así. He visto incluso casos en los que el producto pareciera o el ítem pareciera no estar terminado ni siquiera funcionalmente y aún así cuando completa un cierto porcentaje lo consideran done. No sé cómo ni por qué, pero pues entiendo que hacen otras actividades como de refinamiento y demás y bueno, utilizan la metodología un poco más extraña que lo que está definido en la guía, pero pues igual si les funciona, pues perfecto. Recuerden que esto es una guía, no es una camisa de fuerza. Entonces vamos a hacer un ejercicio sencillito. Lo van a hacer ustedes, si quieren lo pueden hacer. No sé si aquí vengo yo, si aquí Ernei me dejó. Ah, no, Ernei no me dejó aquí posibilidades de abrir otras salas para sus grupos. A ver, yo veo. ¿Cuántos vinimos hoy? Ah, solamente vinimos 5. Bueno, es que estamos muy poquitos. Necesitaríamos más. Además, estoy incluido yo, o sea que solamente están Ernei que está por allá paseando y yo que estoy aquí hablando. Solamente queda John Amparo y Joana. Bueno, entonces más bien lo que podemos hacer si quieren es que yo puedo abrir otra sala en la cual ustedes van a trabajar. Son las 7:14, si quieren hasta las 7:30. Para definir algo muy sencillo, muy sencillo, con base en esto. Van a escoger un negocio para emprender. Entonces, supongo que ustedes
tienen la tarea de, se reunieron y terminaron el curso, hicieron las certificaciones y todo, y dijeron, oiga, yo, hagamos un negocio, emprendamos algo. Entonces tienen estas posibilidades, una tienda de animales, un bar, una agencia de viajes o un supermercado. La tarea es crear un backlog, no tiene que ser una cosa gigante. Puede ser una cosa muy sencilla, pueden ser 10 tareas, para que no nos extendamos mucho y podamos ver otras cositas que tengo por ahí para mostrarles. Tienen que estimar ese backlog, es decir, cuánto se van a demorar en cada una de esas tareas o cuánto creen ustedes que se demora cada una de esas tareas. Tienen que hacer una prioridad en el backlog, ya tienen que decir qué cosas tienen que hacer primero que otras y van a definir qué cosas entrarían al primer sprint. Entonces, tienen que, como premisa de ese sprint, es que va a durar solamente 25 días y pues obviamente las cosas que quepan dentro de esos 25 días pues son las que conformarían el primer sprint. No tengamos en cuenta las tareas administrativas, es decir, pues, como yo tengo que crear una empresa, tengo que ir a la Cámara de Comercio, que la Junta de los Socios, que los documentos, no, hagamos de cuenta que ya la empresa la creamos y demás, y pensemos más bien qué haríamos si ya tuviéramos el negocio creado, qué haríamos para poder hacer el lanzamiento. ¿Les parece? Si quieren, podemos hacerlo, ¿cómo lo hacemos? No, si quieren más bien utilicemos aquí, yo lo dejo aquí, yo me silencio, pero ustedes pueden hablar sin ningún inconveniente y lo pueden hacer, no sé, si quieren, o en la pizarra, no yo, si la pizarra tiene uso compartido, esa pizarra a veces molesta como mucho. Bueno, muchachas, ¿me escuchan? Joana, Amparo. Un segundito. Sí, señor, Sí, aquí un segundito estamos. que yo estoy tratando aquí de mirar si esta pizarra... Ya vamos a empezar. eh, Mientras vas buscando la pizarra, escojamos cuál negocio vamos a emprender. Ah, Eso. bueno, también es cierto, de acuerdo. La tienda de animales, bar, agencia de viajes o supermercado. ¿Cuál proponen ustedes? Agencia de viaje, ¿no? Agencia de viajes. Listo. Entonces sobre esa vamos a crear el backlog. Él dijo que Aquí. generamos Señor. que unas 10. Sí, unas 10 actividades. Pero ¿no será que puede, alguno de nosotros puede escribir y él no, después compartir pantalla y puede dar permiso de compartir pantalla? Y más bien hagámoslo así porque esta pizarra no me quiere salir, no sé por qué. Y si lo hacemos aquí de una vez, en caliente, como Sí, ayer, porque- como el viernes, pues para que pues vamos diciendo ahí como hicimos la de los libros. Hola Juan. Y Sí, la idea es que... creo que tienes que, aquí dice que tienes que dejar de compartir para poder que te habilite la pizarra. Pero no, y lo que pasa es que yo no soy coanfitrión tampoco, entonces, sí, ahora sí ya soy coanfitrión. Sí, no que cuando te fui a hacer, fue a confitrión, fue a John. Bueno, Ahí quedaron los dos. sí, mejor por si las dudas. No, pero mira que no me deja salir la pizarra, las cosas hasta no sé por qué. Pero bueno, igual si quieren ustedes, alguno puede compartir un notepad, lo que quiera, y yo ya me salí. Y ahí podemos escribir y mira. Listo, yo creo que ya con eso pueden escribir. Ajá. Mm, Bueno, entonces nos fuimos con la agencia de viajes. Con la agencia de viajes, sí. Lo primero que crearle una página web, ¿no será? Bueno, pues antes de crear todo eso, nos deberíamos crear primero lo que se va a ofrecer, o sea, los Como el portafolio. destinos. Sí, sí, porque pues vos vas a crear una página, pero no sabes qué vas a poner en la página. O sea, Lo que podemos hacer es ir dándole ideas, sacamos 10
y luego las Ujú. priorizamos. Exacto, sí. Listo, yo digo crear el portafolio, Listo. Listo, está bien. pero ¿escribo o escriben? ¿Dónde está el Escribe, texto aquí? escribe tú. A ver, aquí. ¿Ahí está escribiendo? No, aquí no, yo no veo. Pues yo tampoco. Ahí, Ahí sí. Ahora sí. portafolio, Ujú. ¿sí? ¿Qué fue lo Y qué fue lo que había dicho Amparo? Crear la eh, página web. crear la página web. Sí, pongámosle y ahora priorizamos. Ah, Ujú. bueno. Eh, página web. No sé cómo funciona esto de, por ejemplo, dependiendo si vamos a utilizar, no sé, por ejemplo, transporte aéreo, transporte por carretera, me imagino que deben ser algunos contratos. Pero ¿cómo lo describimos? ¿Contratos con proveedores o qué? Sí, O selección de proveedores. o eso podría ser muy genérico, ¿verdad? Porque yo creo que proveedores, entonces estaríamos hablando, por ejemplo, del transporte, pero también estaríamos hablando de Ujú, hoteles, ujú. de sitios turísticos. Pues lo que pasa es que le Entonces, estamos diciendo generalizado, pero no lo estamos desglosando, porque ahí lo que tú dices es exacto. cierto. Es más, Sí, cuando decimos exacto. portafolio, pues No, tú le pues yo dijiste creo eso. que, sí, yo Mm, creo que yo, primero miremos el alcance Sí, generalicemos. ujú, Exacto. miremos Sí, el sí. alcance y ahí sí ya, porque es uno, puede ser que vendan, que la agencia de viajes venda solamente sitios, puede ser también el paquete completo, el alojamiento, De ujú. acuerdo. hoteles. Entonces, definamos el alcance para poder cerrarlo, porque si no, nos queda bien ¿Listo? abierto. Entonces, iniciémoslo así general, como dice John, contratación con proveedores. Ok. Y vamos mirando qué otros elementos tenemos Contratación, con proveedores. contratos con proveedores. Pues no sé si vamos a tener una oficina, comprar o Ok. Pero son alquilar. proveedores para el tema logístico de entregas o proveedores para el surtido. Pues todavía no lo estamos definiendo, estamos haciendo generalizado. O sea, si tú me lo preguntas así, yo te diría sí. Ujú. Son tanto del uno como del otro. Ok. Ujú. Sí, hay que... Alquilar o comprar una oficina, si vamos a tener punto físico. No, pues yo mm, pienso que sería más bien a nivel de página web. una agencia de viajes solamente por web. Sí. Ok. ¿Qué más tendríamos? Mm. Les digo que no hacer cosas administrativas, o sea, que cuentan, no hay que ver qué crear ni nada de esas cosas. Exacto, ni documentos ni nada. Bueno, Portafolio. Entonces, pero se podría definir más a detalle el portafolio. ahora Pues, sí, por eso, ahora sí, exacto. pues, Definimos más el alcance de lo que vamos a hacer. entonces puede ser viajes, destinos Nacionales, nacionales, internacionales. pues pongámosle nacionales para que no sea, para poder cerrarlo, Entonces, para que el caso ¿eso no quede significa que ya tan, estamos hablando del portafolio o qué? ya estaríamos hablando del portafolio. ¿Y vamos a decir nacionales, internacionales o qué? Pues, yo pensaría que nacionales para poder pues, cerremos un poquitico Pues no sea las tan grande. actividades, que nos quede tan amplio el panorama. Ok. Déjame pensar, miremos algo. Estoy mirándome. A ver. Destinos nacionales. Una pregunta, aquí estamos definiendo qué vamos a incluir en el portafolio. Pues sí, eso fue lo que entendí. Sí, Porque porque yo dije crear portafolio, pero ahí estamos definiendo qué vamos a crear en un portafolio. Entonces, en el portafolio van a estar destinos nacionales, ¿qué más? Eh, es que de acuerdo al portafolio tendríamos las actividades.
porque pues sí, o sea, vamos a vender paquete transporte más alojamiento, entonces tendríamos que tener los contratos con las aerolíneas o no sé pues cómo se maneja esa parte, con los hoteles. Porque es que tú lo estás diciendo, si son destinos nacionales, tenemos que manejar paquetes, ya sea de transporte, ya sea terrestre, aéreo o marítimo. Ujú. ¿Sí? Entonces eso sería algo en el portafolio. Entonces, tipo de recorrido o transporte. Sí, ajá, Transporte. tipo de transporte, ajá. Ujú. Tipo de transporte. No vamos a contratar, pues yo estoy pensando como en actividades generales, ¿verdad? Como que Ajá. necesito para la agencia de turismo. Entonces, bueno, sí, defino el portafolio, Ajá. contrato personal, me imagino que necesito unos asesores para que me vendan ese portafolio. Si uno actualmente hoy, por ejemplo, con las agencias de turismo, uno escribe por redes, porque ahora creo que ni siquiera la página web, con Instagram, uno escribe a las agencias de turismo y uno le comunica a un asesor. Entonces, indiscutiblemente asesores sí hay. Por lo menos yo en agencia de turismo, pues sí pensaría en un punto por el tema de credibilidad, ¿no? Porque la gente es como muy reacia a creer en cosas que básicamente es como si no existieran. Entonces, de pronto, como en términos generales, porque yo veo, por ejemplo, definir los destinos nacionales de tipo de transporte más como una tarea dentro de crear el portafolio. Sí, es Ya. que es así, así ¿Sí? es, ajá. Más como una Esa tarea es, dentro de crear el portafolio, porque, sí. porque Entonces, ¿cómo sería una actividad definir un destino nacional, por ejemplo? entonces Ah, pues, pongamos eso que estás diciendo, pongamos contratación de personal. Sí, puede ser contratar personal. Porque esta cosa, contratos con proveedores. A ver, Ujú. ¿dónde estás? ¿Dónde estás? El hecho es que nosotros pensemos qué actividades, porque efectivamente aquí no estamos creando las agencias de turismo, pero qué actividades serían, como pensaríamos nosotros, podrían ser para crear una agencia de turismo y de ahí establecer una prioridad. Es un supuesto, Ok. ¿cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, crear el portafolio, diseñar la página web, contratos con proveedores, contratar ahí asesores. podríamos colocar elegir destinos nacionales o seleccionar destinos nacionales para que quede como una actividad. Exacto. Pero pues, como son actividades, Pues aquí elegir. sí, elegir destinos nacionales para que quede como una actividad, ¿no? Todo el tema de mercadeo, por ejemplo, Pero eso sí, eso es importante. O sea, el mercadeo para la página, elegir destinos nacionales, tipo de página, a tipo de transporte, dijimos que ¿Por qué se escribe? Porque no, Le va escribiendo como en columna, ¿verdad? ¿cierto? sí, pues que estoy escribiendo a la lata, pero es que quería ponerle como punticos a esto, pero no veo. Lo único es que no sigue el renglón, sino que él automáticamente como que Va haciendo estuviera. va haciendo lo que le da la gana, diga. Sí. A ver. Elegir destinos nacionales. Por ejemplo, que ahorita Pero está entonces esto de elegir tipo de transporte también debería ser como tarea de elegir. sí, ajá. Ujú. O sea, Creación página web. no, porque digamos, elegir destinos nacionales después sería como verificar el tipo de transporte, porque pues digamos, Ujú, de acuerdo al destino hay ujú. transporte, entonces tendríamos que como revisar el tipo de transporte o No, pero porque, mira, uno que me gustó que fue el que dijo ah, él, es el del mercadeo. O sea, tenemos que así pactar también, para pactar para temas de mercadeo, para hacernos conocer, ¿no? Entonces, eso sería algo estratégico. eso sería como, Campañas de mercadeo. Pero no sí, sé si se habla de esa forma. Sí, Ok. y no vamos a tener como, además de la página web, como ese sistema donde vamos a administrar las solicitudes, los clientes. Creación de un software de administración, ok.
o de gestión, Deberíamos Sí. tener o como... portal de colaboración, o portal de clientes, creación Exacto, portal de es un clientes. software de gestión, entonces nosotros ahí lo que Ujú. tendríamos que contemplar, por ejemplo, es si lo vamos a contratar, Entonces, es decir, si lo vamos a definición, mandar a desarrollar. ¿pero eso lo definimos aquí O puede o ser una adquisición. no, una adquisición de una vez? Ujú. Entonces, ¿qué pongo? ¿Definición de software o definición de Adquisición, qué? adquisición de software para gestionar planes, qué sé yo, los Pero planes de turismo. Debe haber algo, o los debe haber, clientes, igual. debe haber algo Igual que ya necesitan un existe. software. Ujú. Entonces, pongamos definición de software, porque así mismo miramos si ya existe, si pagamos un renting o si se compra un... Exacto, ¿Sí? exacto. Entonces, definición de tipo de software. ¿Sí? Puede que fuera una columna. ¿Cuántas van? 1, Dos, 2, tres, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Faltan 2. Vamos a trabajar con estas 8. definición ¿Cuál, de cuál, cuál es el punto que sigue? Priorizar, priorizar. priorizar y estimar en tiempo. Ujú. Pues de primerito, la primera para mí es crear el portafolio, no sé. Claro, sí, 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 obvio. Ujú. Entonces vamos a ponerle estos números. Entonces este es 1, que es crear portafolio. Este de Ujú. elegir destinos, Después sería la página. Ah, bueno, pues, no. Sí, elegir destinos nacionales o no. Mm, pues hay que elegir los destinos antes de crear la página, o sea que sí, este claro. también sería Ajá, 2. sí, elegir los destinos nacionales Ujú. y el tipo de transporte es como revisar tipo de transporte, definir tipo de transporte o bueno, Definir tipo de transporte también, y entonces este sería 3. sí. Es más, si lo pensamos, deberíamos primero elegir destino y definir el transporte y luego armar el portafolio. Ah, Porque no, ese es el no. insumo para crear el portafolio, ¿no? No, Sí, pero vale. digamos, pues lo que pasa es que lo que yo entendí fue que o sea, digamos, tiene uno que saber qué es lo que va a ofrecer. Entonces ese sería el portafolio, ¿no? Sí, pero para yo crear el portafolio, precisamente necesito saber qué ofrezco. Entonces ofrezco paquetes dentro del país o por fuera del país y con eso construyo el portafolio. O sea, que esa sería una definición antes de crear el portafolio. Sí, serían, Porque ese es sí, el insumo para el son portafolio. insumos, sí. Sí, también, o sea, pero debe haber algún momento donde haya una reunión donde se diga qué vamos a ofrecer. Chun, 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 chun. Bueno, Porque, entonces, yo opino que sí lo que están diciendo, o sea que sería elegir destinos y luego definición de transportes, 1, 2 y 3, al contrario, o sea, el que Exacto, es al 2 contrario. sería el 1, el 3 sería el 2 y el 1 sería el 3. ajá, O sea, Exacto, sí. seríamos así. sí. O sea que este que está aquí sería el 2, este sería el 1 y este acá el 3. Después viene contratación de personal, contratos con proveedores, ¿Y la página campaña. web? Y la página web. Entonces ya sería crear espérate que la embarré. Crear portafolio. Entonces esta ya sería. No, pero antes de crear la página no deberíamos contratar personal. Sí, un community Y manager. te- Sí, a alguien necesitamos antes de empezar a vender. Sí, necesitamos un community y ya, manager. y ya A menos tenemos que tener vendamos unos. nosotros mismos solos. Y en este mismo, y antes de eso tenemos que empezar a tener ya contratos con proveedores, porque vamos a ofrecer y no Claro, tenemos todavía esto. Entonces yo pienso que vamos antes a de la ver. página serían estos, o sea, este sería un 4. Como las negociaciones con proveedores. ¿Sí? Yo me iría con 4, 4, 5, 6 páginas, Ajá, sí. 6 páginas, 6 páginas Y yo y definiría mi sistema antes de salirlo a mercadear. totalmente. Entonces 7,
Ujú, y la campaña. Ajá. ¿Y ese 6 lo puedes bajar en el otro Sí, renglón? sí, sí, ya intento. Ya intento. Entonces, a ver, vamos primero con el 6 pues para que después no digan que no. Sí. Y dijimos definir sistema aquí 7 Mismo 7 y el mercado 8. y campaña de mercadeo 8. 8. Listo. Listo, en este orden de ideas. ¿Cuál es el otro? ¿Ponerle costos? Ahora hay que estimar. Estimar. Estimar en tiempo cuánto tiempo vamos a hacer eso y el sprint dura 25 días, creo que leí. Sí. 25 días para hacer todo esto, wow. No, no es que sea para hacer todo eso, no es que tenemos 25 días Para para crear un un primer primer sprint. sprint. Ahora Sí, sí, ahora y sí, ahora sí, ya. ahí pues puede que quepan algunas y que algunas no. Entonces hay que ver cuáles caben luego de estimar. Perfecto, es cierto. No me acuerdo haber leído esa parte. Son 25 días para armar el primer sprint. Es así. Listo. Bueno, entonces en el Entonces, primer sprint debemos pensar obviamente en las primeras tareas. ujú. Entonces, ¿cuánto tiempo nos va a tomar la definición de los destinos? Es que ya me estoy complicando mi cabeza. Porque para la investigación bueno, para la definición de los destinos, pues yo tengo que hacer una investigación de Y como a mercadeo. dónde más viajan las personas. Ujú, Por Pero ejemplo, la es gente viaja como más a Cartagena, por ejemplo. revisar estadísticas. ujú. Entonces, ¿y ahí con qué criterio yo voy a decir que eso va a tomar 5 días? Esa es pregunta para Juan. Pues porque Ahí depende. tienen que hacer de cuenta que ustedes son el developer team y Ajá. pues que quien vaya a hacer la tarea dice, no, venga, yo creando el portafolio me demoro, no sé, 10 días. Bueno, listo. Pero Y lo así estoy haciendo. sucesivamente. Esto que estoy haciendo lo estoy haciendo como decimos aquí en Colombia de estómago, porque como te digo, o Sí, sea, para esas tareas que pusimos hay que aplicarle una lógica especial y pues para poder crear un portafolio vos tenés que hacer una campaña importante de mercado, o sea, conocer el mercado y claro que sí. estamos diciendo que Entonces, nos fuimos por la idea que más sabíamos. si ustedes ven ahí, cuando esas tareas entran al Sprint Backlog, Ujú. empieza a darse ese entendimiento. Entonces hay que entender, pues, qué más es lo que hay que hacer. Y ahí van saliendo sus tareas y tareas, tareas, y ahí es donde viene ese refinamiento. Pero digamos que por lo pronto, pues contamos con la experiencia, el conocimiento suficiente, o sea que pueden hacer ese tiro al aire y decir, no, vea, creando un portafolio me demoro, no sé, 7 días. Ujú. Vale en valor. Nosotros Listo. vemos. Listo, muchachas. O sea, este está Sí, yo fácil creo que porque pensemos en una semana, ¿no? sí, nos podemos equivocar. Sí. Mm. Todavía no estamos armando a la No, gente. no tenemos presión de la alta dirección. Entonces, Sí, todavía no. vámonos con, Una sí, semana. yo le haría, pues, ¿Y el cual? ¿Elegir destinos nacionales? Sí. pues que 5 días. necesitamos elegir y definir temas de transportes y construir parte del portafolio. O sea, que haríamos la 1, 2 y 3 en una semana. ¿De acuerdo? Mm, Las 3 en una semana. Sí, Y Pero, armar el portafolio. pero lo sí, colocamos en día o mejor para, bueno, Sí, pero 8 días. 8 días. bueno, sí. 8 días, o sea que nos faltan 17. Listo. Ahora vamos, contratación de personal. ¿Esas tareas no se pueden hacer en caliente? O sea, tengo que esperar que se acabe una de las tareas para No, comenzar. No no, precisamente. normal. Sí, uno puede arrancar en paralelo cosas. Ah, bueno, porque uno puede decir que temas de contratación lo hace en 10 días, pero, o sea, desde que comenzamos toda la obra, mientras vamos creando portafolio, vamos entrevistando personal, o sea, que en 10 días contratamos personal, y eso que me estoy yendo como largo. Pero digamos que hacemos muchas entrevistas. Sí, ¿no? Está bien, contratar La personal. etapa como de mientras le damos plazo a la gente para que envíe la hoja de vida, y ahí hay unos días. Ajá, sí, hay Claro, unos ¿no? días. Y los exámenes médicos y el Ujú, examen psicotécnico. sí, listo, Entonces lo entonces vamos. ahí van 10. Ujú. Contratando
Contratando proveedores, ahí tenemos que hacer un análisis de proveedores. Digamos que nosotros somos jodidos si nos metemos con normas, tenemos que estudiar a los proveedores porque no nos vaya a salir un torcido. Otros 10 días también. Ujú. Pero ahí ya me van como, si sumo, digamos que todo tiene que ir en caliente. Son 7, No importa, acuérdense que de todos modos, si hay unas que se salen del tiempo del primer sprint, pues significa que no van a caber en ese sprint, van a tener que irse para otro sprint adicional. Lo importante aquí acuerdo. es poder que ustedes puedan, o que entiendan un poco cómo es el proceso de que yo estimo y veo qué cosas caben en el primer sprint que tengo yo una restricción, que es de 25 días. ya. Entonces, si pongamos proveedores 15 días. Pero pongámoslos porque si no nos perdemos. Así no has puesto los tiempos. Entonces, 1, 2 y 3. Aquí voy a ponerle 8 días, dijimos, ¿cierto? Ujú. 8 días. Contratando personal, le pusimos 10 días. Ujú. Sí, ¿Están de acuerdo? Sí. sí. Aquí 10 días. 10 días a partir del día 1, ¿no? O sea A que en partir del total día llevamos 1. 10 días de sprint. Ajá. Contratos de proveedores, 15 días. Yo creo que 15, sí. Sí, 15, porque hay que Bueno, ahí me quedan inquietos. Nosotros decimos 15 días contratos de proveedores y todo eso lo estamos haciendo nosotros los socios. Sí, pues que eso es ahí Lo donde estamos está haciendo complicado. todos Por nosotros. eso, por eso el contrato de proveedores es una tarea que va después del sprint. O sea, es que va después de los 10 días. Después de los 10, Ajá. exacto, porque yo Y hay necesito personas que me ayuden con todo claro. esto. Y tú tienes que saber que vos contratás y vamos a hacer a lo fijo. O Bueno, sea, tú le tienes que dar 5 días para que, digamos, que ese muchacho o esa muchacha que contratas como que además. se engrane. O sea, que debe inducción. tener inducción. Aquí faltó otra tarea, ¿viste? Entonces, si nosotros pensamos, por ejemplo, en 15 días para proveedores después de la contratación de personal, ahí estaríamos cubriendo 25 días del primer sprint. Ajá. Hasta allí. Sí, es que estoy pensando que si hacemos, mira, si hacemos 8 días acá y 15 días de contratación personal más 5 días de inducción nos da 20 ¿qué? 23. ¿Y cuántos días nos dijo que era 25? 25, sí. ¿Sí? O sea, O sea, no podríamos estar en empezarlo el primer sprint en eso, John, ¿verdad? exactamente. Sí. Como en armar el portafolio y conseguir a la gente que nos va a apoyar. O sea, que aquí 5 días más 5 de inducción. Ujú. De inducción. Sí, 15. Ujú, ahí va, Luego, 15. Entonces, aquí en el de proveedores dijimos que nos íbamos a gastar 15 días más, Exacto. ¿sí? ujú. Esos 15 días, pues obviamente nos va a ayudar ya el personal que entra. Ajá. Eh, Luego sigue definición de tipo de software. Aquí sí nos vamos a gastar porque tenemos que hacer pruebas y todas esas vainas. Pero después de los 15 días de proveedores viene el 6, que es página web. Ah, Ah, sí, sí, página ya me web. estaba saltando. Página web. Esa O página sea que web, ya eso está como para el segundo sprint. esa Los página contratos de web, proveedores y sí, diseño de la porque página. esa página web la tendría que hacer el community manager que se contrató y que ya se le hizo inducción. Ajá. Y ya salió inducción y está trabajando con proveedores. ¿Cuánto Ujú. ponemos a la página web? ¿Cuánto tiempo? Yo creo que eso sí por ahí sería que unos 8 días, ok, mucho. A ver, sí, démosle 8 días que esos manes son rápidos. Entonces, página web. 8 días. Desde el día 1 del segundo sprint, ¿cierto? ¿Sí? Porque ya tenemos personal. Ajá. O sea que para el segundo sprint llevamos acumulados 15 días. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque si no nos está dando, no nos va a tocar meterle más tiempo a la 1, 2 y 3 para que nos dé los 25 días. Metámosle 10 días. Sí, está bien. ¿Sí? Sí, porque eso no es tan Porque si, fácil. porque si no le está dando solamente 23.
Aquí 10 días. Ahora sí ya me cuadró. 25. Arrancamos con, ahora sí, la página web, que ya hace parte del segundo. ¿Poder resaltar o poder Luego, resaltar o ponerle así como algo para saber con cuáles arrancamos entonces? pues miremos a ver si nos da algo para O resaltar aquí. cursiva o ¿Esto qué algo es? así. No. Un texto, colorcito, punto, color. Ok. Ah, bueno. Por Vamos a ver si me da. Menos mal que Nada. nosotros podemos leerle esto a Juan, porque no lo entendería si no. No, ya vi que, a ver si esto raya, aunque sea. Ahí sirve. 1, 2, 1, 2 y 3. Hasta aquí van. No, no. ¿Estás haciendo algo? No se No, nota en la pantalla. sí, estoy rayando. O sea Ah, que no está bien. ahorita sí. Eso sale de tiempo después. Bueno, entonces sería Eso es en diferido. esta tarea más Yes. La esta de contratar tarea. personal. Contratar Sí, personal que más se le perdió el Contrato 4. 2, Se le 3. perdió el 4, son 15 esta días. aquí, más esta. ¿Qué dice el 4? El Pues 4 no se sé qué se habrá perdió. hecho el condenado, El pero 4 digamos es que el contratar aquí así lo personal. entendemos. Listo. Sí, sí. Sí. Esta sería El el primer primer sprint. strip. Ajá. El Ok. segundo, vamos al otro color a eso. Sería, Solamente el primero, tranquilos, para que nos rinda. ¿Cuál les quedó el primer Ah, sprint? perfecto, perfecto. Yo ya, no. el primer sprint es el que está en rojo, ¿sí alcanza a ver? Sí, En sí, ahí lo naranja. estoy viendo. Ahí con En mucho esfuerzo, naranjita. pero ahí van, sí. O sea, crear el portafolio Ujú. eh, y elegir los destinos. Sí, y contratar el personal. Y definir el tipo de Ajá. transporte. Ujú. Yo no veo por allá abajo, no la veo. Un segundito, ¿verdad? Aquí. Ah, ok. Listos. Sí. Este sería el primer sprint porque estamos, es más, lo ajustamos un poquito porque pensamos que en las primeras 3 tareas nos íbamos a gastar 8 días. Pero más. Ujú. Pero pues decidimos que más porque contratando personal, decíamos que 10 días contratando el personal, pero necesitamos también un periodo de adaptación de él para que pueda empapelarse. Entonces dijimos 5 Sí, días de claro. inducción, ¿sí? Que esa fue Listo. otra tarea que nos salió que no la habíamos definido y la debimos haber definido también. Bueno, eso suele pasar. Entonces, bueno, listo. Para que cerremos el ejemplo, venga, yo les muestro que yo hice aquí el del bar. Ujú. Yo ya les comparto la pantalla del Ah, bar. ok. No nos Lo vaya a importante humillar. era que ustedes pudieran, No nos pudieran vaya a ver humillar. ver un poco cómo se organizaba el tema. Obviamente en la pizarra un poco más difícil, porque toca estar escribiendo y demás. Ujú. Entonces, digamos que tenemos un bar que se va a llamar el Barbudo Ujú. y tiene 10 tareas. La Ya. creación de la carta, diseñar el local, escoger local, contratar personal, pintar local, comprar mobiliario, solicitar permiso de obras, obras en la cocina, poner anuncio en el periódico y la inauguración. Y lo que se hizo fue aquí simplemente unos cuadritos aquí donde decíamos, la creación de la carta se demora 5 días, algo muy similar a lo que ustedes hicieron, porque pues obviamente yo no crearía una carta en 5 días, no, en 5 meses seguramente. Ujú. Diseñar el local 8 días, escoger local 8 días, bueno, y así sucesivamente. Y aquí digamos que están todas las tareas, digamos que estimadas en días. Aquí no Ujú. están priorizadas, pero están estimadas en días. Sí. Y ya aquí abajo en la priorización aparecen dentro del sprint, escoger un local primero, 8 días, diseñar el local 8 días, solicitar permiso de horas 1 y medio, horas en la cocina, aquí bueno, 1 y medio, pues obviamente eh, Mediodía. muy optimista, mediodía, perdón, muy optimista para solicitar permiso de obras, obras en la cocina 5 días y pintar el local, pues que todo eso habría que hacerlo antes de. Entonces, esta sería la priorización y eso daría 24,5 días. Obviamente, como les digo, pues aquí es mucho más fácil pues ordenarlo porque se hizo en Excel y todo el rollo, pero pues ustedes allá con la pizarra, pues difícilmente, o sea, la pizarra no ayuda mucho a veces para eso. Pero digamos que ese es un poco el objetivo, es más o menos esas mismas discusiones a las que ustedes llegaron, son las discusiones que se presentan muy al inicio cuando yo no tengo clara
la metodología o no tengo mucha experiencia aún en la metodología y pasa mucho. Entonces yo empiezo a agregar cosas al backlog y después digo, no, venga, pero es que para yo poder crear el tema de los destinos necesito primero no sé, mandar a alguien a que vaya a paseo cuáles son los destinos o investigar a nivel de estadísticas en Google cuáles son las Ujú. búsquedas de destinos en Colombia para poder con base en eso sacar los destinos posibles que vamos a utilizar nosotros. Me empiezan a salir una cantidad de tareas que no están, obviamente, y que empiezan a caer en ese backlog. Entonces, eso pasa mucho, mucho al inicio cuando uno arranca un tipo de proyecto, de producto como estos. Hay otros, como los productos de software, que lo que se hace pues que ya vienen suficientemente especificados, entonces es un poco más sencillo. Ya no hay que desgastarse tanto pensando qué tareas y qué subtareas hay, sino que ya están prácticamente casi que especificadas y simplemente es agregarlas al backlog y arrancar. Entonces, digamos que en ese sentido es un poco más sencillo. Sin embargo, en temas de negocio no lo es tanto. En la experiencia yo les contaba el viernes con este tema que es un equipo que está haciendo una modificación, un tema de proceso productivo de su tema de sus maderas, pasó exactamente igual. Ellos empezaron a agregar tareas y lo único que veían en cada reunión era que salían más tareas. Ellos no podían ni siquiera sentarse a estimar. Ellos, cada que se sentaban, decían, ves que estuve pensando y resulta que para esto hay que hacer esto, 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 y salían, y salían, y salían. Y bueno, lograron arrancar cuando el backlog ya tenía 83 tareas. Entonces, pues es parte, digamos que, de lo normal que sucede. No sé si Eh, tienen alguna duda hasta allí. sí, Juan, es que digamos eso, digamos, como la diferencia, digamos, entre la metodología en cascada, pues, con la de acá, es que se entrega valor o se entrega un incremento que genera valor y se entrega de una manera, digamos, más rápida, no se espera y disminuye el riesgo y todo lo que se habla. En ese caso, por lo menos de lo que estamos haciendo o de lo que tú colocaste ahí del bar, en ese, te puedes devolverla, exacto. O sea, ¿cuál sería, digamos, la diferencia allí exactamente con el de tradicional versus este? O sea, digamos, cuando yo termine a los 25 dice, podemos dedicar 25 días al mes en montar el barbudo. O sea, que los 25 días, el valor que yo entregaría, digamos, diferente que yo lo hiciera por el método tradicional, ¿cuál sería? ¿El método tradicional te refieres a que a una metodología como la del PM para una gestión de proyectos? Ujú, sí, sí, o O, sea, un método o cuál? tradicional, el de Waterfall. Ujú. Ah, claro. Digamos que en este caso, pues, es incluso muy, muy similar a esa metodología, pues porque finalmente, digamos que yo pongo unas tareas ahí en cascada y con base en eso, digo, después pongo un hito a los 25 días y hasta ese hito, pues, tengo un avance de obra, digamos, Exacto. de alguna manera. Sin embargo, la metodología busca que tú vayas más allá del tema de tener un avance de obra, que es, digamos que, por llamarlo, en este caso, pues digamos que fuera un tema de una obra civil, por ejemplo. Tengo un avance del cronograma a los 25 días y digamos que es un avance frente a lo que yo planteé inicialmente, sí, interesante, pero no es un avance eh, que le permita al usuario hacer uso de ese primer subproducto que tú acabas de entregar. Exacto. Entonces, no necesariamente va a pasar así. Es posible, Ah, porque tú, por ejemplo, aquí dices al nivel del bar, yo venga, listo, yo entrego a los 25 días ya tengo el local. Entonces, pues yo ya en el local puedo empezar a utilizarlo, puedo empezar a hacer otra cantidad de cosas y demás. En ujú, una construcción, pues no sé, a los tantos días ya tengo los cimientos, no, pues excelente, ya puedo empezar a construir lo que sigue, que suele pasar mucho. Pero hay casos en los que a veces uno simplemente ve que el cronograma avanza y lo que tengo es un avance en el cronograma, pero no tengo un avance en el producto. Uno puede ujú. tratar de hacer esa misma símil en una metodología como en una metodología de cascada como es la del PM, en la cual tú tengas los hitos tuyos Sí, sean claro. eh, consecuentes con que tú le agregues un valor al usuario. Ajá. Podría ser similar. En ese caso, digamos que no habría una mayor diferencia. Ah, sí, 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 eso es lo que estoy viendo. Que no se ve Pero muy es un tema lógico. muy conceptual, porque digamos que tú lo tienes claro, pero no todo el mundo lo tiene claro. Hay mucha gente que ve un cronograma y solamente ve avances de cronograma, pero pues realmente los hitos parece que no significaran más allá de un punto en el que hay que facturar. Ajá. Pero pues, bueno, gracias a Dios tú lo tienes suficientemente claro, entonces pues
Digamos que eso te agrega mucho más valor a ti como líder de proyecto. Ujú. Listo. Listos. Para que terminemos pues un poco aquí, porque yo sé que el tema era 1 hora, ya vamos para las 8. Voy a darles aquí unas nociones sobre el tema de la priorización. Y es que nosotros todo el tiempo priorizamos. O sea, ustedes por la mañana se levantan y pues ustedes no arrancan a vestirse antes de bañarse, sino que pues tienen una prioridad y un orden para hacer las cosas. Hay mucha gente que le gusta levantarse, cepillarse y después cepillarse los dientes y luego desayunar. Hay otros que se levantan y lo último que hacen antes de salir es cepillarse los dientes, por ejemplo. Eso depende mucho de las prioridades y las decisiones que uno tome en cada momento. Y siempre durante el día lo hacemos y esa es una actividad que es inconsciente. Hoy en día todo el tiempo, así uno no sea consciente de ello, pues todo el tiempo está tomando decisiones y está priorizando cosas. Entonces, pues obviamente para lograr uno tener éxito, no solo en la vida, sino en todas las cosas, pues siempre hay que priorizar y tomar y siempre elegir un camino para seguir con todas sus tareas a diario. Digamos que en el tema Scrum, pues ya sabemos que no hay una regla definida, sino que el Product Owner es quien define cómo hacerlo. Sin embargo, pues como les decía ahora, uno de los problemas que nosotros tenemos como seres humanos es que cuando hay más de 3 restricciones para hacer una priorización, el cerebro se bloquea. Eso ya es un estudio científico, está completamente comprobado y es parte del hecho de que nosotros trabajemos con personas y es un tema que uno tiene que reconocer cuando trabaja con la gente. A veces uno le exige un poco más a la gente, pero pues hay un momento en el que físicamente como seres humanos pues no llegamos a más. Y eso pasa mucho cuando estamos haciendo priorizaciones y llegamos a que hay más de 3 restricciones para priorizar. Entonces, para eso existen algunas técnicas, por ejemplo, Moscú, Kahn o Rice, y les voy a mostrar aquí unas fácilmente cómo funcionan las técnicas, esas 3. La técnica Moscú es una mnemotecnia de must, should, could y want, que en cristiano sería lo que debemos hacer, que es must, lo que deberíamos hacer, que es should, lo que podríamos hacer, que es could, y lo que no vamos a hacer ahora, sino de pronto más tarde, no sabemos si lo vamos a hacer o no, es el want. ¿Listo? Nosotros podríamos aplicar un poco eso al ejercicio, pero, sí, como no. Pero digamos que más allá de eso, pues es importante en este momento conocer un poco de qué se trata. Los must have, pues son las cosas que sí definitivamente tienen que ir y que son las de primera necesidad. Los should have son los que deberían estar a un poco más largo plazo que el inmediato. El could have, pues sería como lo chévere. Los nice to have serían como el could have. Y es chévere que sean cositas pequeñitas que yo pueda incluir en algún momento. Y los gonna have son los que pues yo puedo incluir, pero no necesariamente ahora y no pasa nada si no salgo con ellos. Entonces, esa es una de las técnicas que se utiliza para priorizar. Entonces, por ejemplo, si volvemos al caso de lo del bar, pues uno diría, venga, yo sí definitivamente necesito buscar el local porque si no tengo el local, pues no puedo hacer nada. O en el caso de la agencia de viajes, pues yo necesito tener los destinos, porque si no, entonces, ¿qué es lo que voy a vender? Entonces, esos son, por ejemplo, el must have. Y ya ahí, digamos que uno podría meter los que ustedes identificaron a los que están en el bar en cualquiera de las otras eh, clasificaciones. Hay otra técnica que es la pirámide de priorización, que es más o menos pues un modelo piramidal, así como al igual que en todas las estafas que ustedes ya conocen, y en el sistema de pensiones incluso funcionan de manera piramidal. Y es donde arrancamos por un elemento que está en la punta de la pirámide, que es el de mayor prioridad, y empezamos a bajar hacia la base de la pirámide y en ese mismo sentido, pues la prioridad empieza a disminuir. Las reglas son muy sencillas, pues a mayor altura, mayor prioridad. Un nivel no puede tener más historias que el nivel que está abajo, es decir, si arranco con una historia, el siguiente pues solamente no puede tener otra vez una, sino que tiene que tener al menos 2 y así sucesivamente hacia abajo. Creo que es una de las cosas que normalmente nosotros hacemos, siempre utilizamos casi siempre el estilo piramidal, no necesariamente es otro estilo voy a llamarlo como el de sorpresa, como le digo yo a algunas personas que les digo que hacen gestión o administración por sorpresa, sino que normalmente sí ubicamos algo en la cabeza y empezamos a bajar de manera descendente, dando la prioridad que necesitamos. Ese es casi siempre el que más utilizamos. Hay una técnica que se llama el método RICE, así como RICE, como arroz en inglés,
pero tiene la R de reach, que es alcance, la I de impact, que es impacto, la C de confidence, es confianza, y la E de effort, que es esfuerzo. Y digamos que aquí ya empezamos a utilizar una fórmula matemática para hacer el cálculo. La R de reach lo que sirve es el número de personas que nuestra funcionalidad va a impactar a un tiempo definido. Por ejemplo, 100 personas en un mes. La I de impacto es un valor de 1 al 5, que el Product Owner va a indicar sobre qué tan grande es el impacto que tenga la nueva funcionalidad. Entonces yo pongo las historias y digo, en esta historia tendría más impacto que otra, de acuerdo a cómo se está, de acuerdo al valor que yo veo hacia el negocio. Eso lo hace el Product Owner. Una confianza que es 1 al 5 sobre la certeza que tendríamos de éxito de esa funcionalidad. Y eso lo aplica el Development Team, donde dice, venga, yo estoy seguro que, o estoy confiado en que sí la vamos a sacar y la vamos a poder tener. Entonces ahí le pongo un 1 si es inseguro y un 5 si es que estoy muy, muy seguro. Y una E de esfuerzo que representa la cantidad de puntos de historia, que es una de las formas de hacer estimación, que costaría realizar esa historia. Entonces, por ejemplo, una de las cosas muy, muy fáciles de hacer es el tema de las camisetas. Entonces, a veces uno lo que hace es darle un número o un valor numérico según la camiseta. Entonces, el esfuerzo, uno dice, el esfuerzo es SX, es, bueno, XS no, S, M y L, aunque hay gente que arranca de XS, entonces XS, S, M y L, y de acuerdo a eso le asignan un valor y dice así. Entonces, esta historia es de tamaño M, historia de tamaño L, y así como en las aerolíneas hoy en día que le cobran a uno de acuerdo a esas tallas, como si fueran tallas de camisetas. Entonces, para resumir, la fórmula sería el alcance multiplicado por el impacto, multiplicado por la confianza, y todo eso dividido entre el esfuerzo. Y esto nos da un índice que se llama el índice RICE, y el cálculo nos va a indicar, pues entre mayor valor tenga ese índice, pues mayor va a ser la prioridad. Y esto es simplemente una fórmula para que ustedes la puedan tener en cuenta. Bueno, aquí está la fórmula. Hay una técnica que es la técnica Kano, que es también una técnica muy, muy sencilla, y se la debemos a un señor que se llama Noriaki Kano, que fue un educador y un escritor de ingeniería, que fue el que hizo el famoso modelo de satisfacción del cliente, o el modelo de Kano, que se utiliza mucho hoy en temas de business relationship o en temas de CRM, pues para hacerlo más castizo. Y lo que hace o lo que busca es clasificar los elementos según la satisfacción que le van a entregar al usuario en su implementación, bajo unos conceptos. Uno, los elementos requeridos, son esas funcionalidades que tienen, es una especie de combinación con la otra técnica que vimos al inicio, que es la técnica la técnica de Moscú, donde uno dice, ah, sí, ya tengo unas cosas que necesito, otras que debo tener, otras que podría y otras que sí, efectivamente no necesariamente. Entonces voy a calificar unos elementos que son requeridos, que son las funcionalidades que nadie normalmente pide porque son obvias. ¿Se acuerdan que el viernes yo algo les decía, hay cosas que uno dice son obvias, es preferible escribirlas definitivamente, pero son tan obvias que si no están, pues el producto definitivamente se considera que no está listo. Entonces son elementos requeridos. Hay elementos básicos que son las funcionalidades que si no están, pues no le va a gustar al usuario, pero pues si están, pues chéverísimo. Los elementos neutros es lo que nadie normalmente ha pedido y lo que normalmente a nadie le importa que esté, y esas son esas ideas que a veces a uno le ocurren cuando uno se pone creativo y dice, es chévere meterle tal cosa, pero no se lo han pedido. Ahí se alarga el tiempo y digamos que se puede hacer, pero pues sería un elemento neutro. Un elemento inverso es algo que nadie pidió y que de hecho nadie quiere que esté. O sea, no, la gente dice, no, eso quítelo de allí, y finalmente no lo pidió, pero a veces no ocurre. Y los elementos atractivos es algo que nadie sabía que podía pedir, pero que ahora que lo tienen, pues ya no lo dejan de usar. Y esto, digamos que empieza a definir algunos nuevos estándares de exigencia hacia el futuro. Entonces, en la técnica Kano, ¿cómo funciona? También tiene con las caritas, un poquito como caritas felices, pero se hace a través de posits. Es una técnica que uno cuando tiene grupos grandes funciona bastante bien. Y es que traza un cuadrante donde tiene la parte de arriba, yo saco aquí el láser. Acá en la parte de arriba tiene la satisfacción, la parte de abajo la insatisfacción, a la derecha la implementación y a la izquierda la no implementación. Y tiene los elementos básicos que van aquí en este flechita de la mitad, pues obviamente unos que tienen que ir, tienen unos atractivos en esta parte de arriba y unos requeridos en la parte de abajo. Entonces simplemente lo que hace la gente es que empieza a tomar con esos posits y a ubicarlos dentro de ese cuadrante, y con base en eso, pues empiezan a definir
qué cosas tienen que ir primero que otras. Es bastante sencillo y suena un poco como hacer algo de gamificación, entonces pues a la gente le llama mucho la atención esta forma de hacer esa priorización. Hay otras formas, como por ejemplo esta, que es la de valor de negocio versus la complejidad, que también tiene una fórmula definida en la cual simplemente tomamos un valor del negocio, que es un valor de 1 al 5, de 1 al 10, bueno, del 10 al 100, como ustedes lo quieran, que es entregado por el Product Owner. Y ese valor, pues, ustedes saben que el Product Owner es el que define cómo valora las cosas, puede ser por su experiencia, por experiencias anteriores o por alguno de los otros modelos aplicados. Y lo que hace es darle un mayor valor a las historias que él cree que aportan más y pues un número menor a las que cree que aportan menos. Y adicionalmente a eso se calculan los puntos de historia, que son las unidades de estimación de la complejidad o el esfuerzo que yo me tomaría para terminar o completar una historia. Y eso obviamente las define el equipo. La idea es que por cada historia se va a dividir el valor del negocio por los puntos de historia y pues eso nos va a dar un valor de prioridad. Y ese apunta pues a la relación entre realmente, y finalmente es eso, digamos que ese cociente es un cociente que da un número entre lo que aporta el negocio y el costo del esfuerzo. Entonces, a mayor prioridad, pues es porque deberíamos arrancar primero. Entonces, yo coloco las historias de usuario, le coloco el valor del negocio, que eso lo ponen, acuérdense que el Product Owner, le pongo los story points, que son las estimaciones, y eso me va a dar un valor de prioridad. Pues 10 dividido 1 me da 10, 9 dividido 8 me da 1,12, 8 dividido 5, así sucesivamente. Y con base en eso, pues obviamente las que están más altas son las que tienen mayor prioridad en este caso. ¿Qué es importante aquí cuando ya, digamos que para concluir el tema del backlog, pues hay que mantenerlo manejable, y se los decía hace un rato cuando arrancamos. Y es que nos tenemos que esforzar porque sea pequeño y que sea manejable, que no se empiece a llenar cada vez y entonces, creo que Joana, quien decía ahora, no venga, y es que si el equipo de calidad entonces detecta un bug, entonces vuelve y me lo pasa al sprint, perdón, al backlog, pero pues si uno no se entera de esas cosas, pues el backlog te va a empezar a crecer y se va a salir de manejo. Entonces, pues digamos que sí hay que tratar de hacer algunos acuerdos en ese caso y tratar de mantenerlo pequeño y manejable. ¿Qué pasa si yo tengo muchos elementos en el backlog? Normalmente pasan tres problemas. Uno, el tiempo se va a perder buscando esos features que uno necesita. Entonces, hay tantas cosas que cuando alguien dice, venga, hay que hacer esta otra, uno dice, venga, pero es que aparece por ahí alguien que dice, venga, yo eso lo vi. Yo creo que eso ya lo metimos allí y empiece a buscar. Cuando el backlog es muy grande, pues lo que se va a perder es mucho tiempo y van a terminar metiéndolo por si acaso no lo han incluido antes. Entonces se nos va a llenar el backlog de basura. Lo segundo es que el equipo apenas va a notar el progreso. Se los decía el viernes como parte de la experiencia con esta gente del tema de producción, que tenían un backlog tan grande y hacían tantas cosas que ellos decían, no, es que estamos haciendo tanto y nosotros no vemos que avancemos. O sea, no estamos viendo ningún resultado de todo lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, eso sucede cuando el backlog empieza a crecer, a crecer, a crecer y al mismo tiempo el equipo trabaja y trabaja y trabaja y no ven que completen ningún objetivo. Y lo otro, pues finalmente es que pues alguien cuando creó todos esos elementos que uno necesitaba o que el cliente necesitaba para incluir ahí, pues tuvo que tomarse un tiempo importante en poder definir si venga, es que aquí hay que meter estas tareas son las que producen valor y demás. Entonces, pues mm, digamos que a veces empezamos a meter tareas que apuntan mucho al futuro, o sea, eso que veíamos ahorita de esos requerimientos que no venga, es que yo necesito tener esto, pero ¿cuándo lo necesito tener? Pues no ya, pero sí yo lo necesito tener. Y hay gente que se vuelve un poco terca en que no, yo necesito tener eso, pero cuando empieza uno a avanzar en el proceso, va viendo que eso que necesitaba tener, pues ni siquiera lo ha volteado a mirar y no salió ni siquiera ningún sprint. Entonces a veces uno le mete un tema un poquito más futurista a esos requerimientos que necesitan el backlog y pues al final terminan quedándose por ahí. ¿Qué cosas hay que hacer para mantener ese backlog manejable? Pues eliminar las cosas que nunca se van a hacer, esas que van quedando y quedando y quedando y que nadie como que las quiere hacer. Puedes darles una revisadita a ver si es que nadie las quiere hacer porque ve que son un chicharrón o porque definitivamente no se necesitan. Entonces, pues, adiós, las sacamos. Hay mucha gente que mantiene otra especie de backlog paralelo y es un listado de las cosas que todavía no se pueden quitar. O sea, que el product owner dice que él quiere o no ha pensado con lo suficientemente detalle todavía, lo que hablábamos ahorita, que puede ser que sea un chicharrón, puede ser que no se necesite de todo, pero lo podemos dejar en un listado aparte para mantener ese backlog que realmente se va a trabajar un poco más sano. Y definitivamente pues hay que estar revisando continuamente ese backlog a ver qué es lo que va
saliendo. Ups, y finalmente, para el tema de estimación y sacar eso de story points, pues si no han utilizado nunca la técnica del planning poker, es creo yo que una de las interesantes que se puede utilizar. Es un juego de cartas, de hecho, ahí en ese enlace que está ahí, que es el Scrum Poker Online, funciona en línea y cada uno puede jugar. Es basado obviamente en temas de gamificación y puede colocar uno el numerito que tiene que ser en una escala de Fibonacci o en valores pues duplicados. Duplicados me refiero a no duplicados que sean iguales, sino que sean el doble del anterior. Y algunos que le ponen otra cosa que no hay que revisarlo un poco más, entonces le ponen la cartica del café, o hay otros que definitivamente nadie tiene ni idea, entonces le ponen la interrogación. Pero es como una especie de póker que parece más bien a jugar uno, los que han jugado uno con cartas, con el que uno puede hacer la estimación de ciertos story points que se necesitan. No sé si ustedes usan esa o usan otra, pero pues esta es de las que me parecen muy chéveres, entonces pues por eso se las dejo un poquito aquí para que le echen una mirada en caso que les interese.